noches. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Los que están allá de pie, por favor pasen a sentarse porque debe ser muy cansado estar en la presentación, habiendo tantas sillas. Isra, ¿Cómo estás? bien, Buenas ¿y tú? noches. Adelante, Muy bien, venga. bien. Buenas noches a todos. Yo soy Israel Pérez Rosas. Hoy tengo el honor de tener esta charla con mi querido Aarón Álvarez, el autor de este libro tan apasionante que es 11 locos peligrosos. Y quiero platicarles un poco. Aarón es un autor pues con una visión incisiva en esa belleza, de barrio, en esa belleza de las calles, eh, que uno podría bien ubicar si bien en la Ciudad de México o en un lugar de Chiapas o de Tijuana o hasta en un lugar de Europa. Es una belleza muy particular que él la comprende bastante bien. Y en este caso se exalta el deporte más popular del mundo, un juego muy popular porque pues si bien se puede jugar hasta con una piedrita, con un bote, con lo que sea, con una buena pelota o con un buen balón, hasta con cosas inimaginables, ¿no? Como puede ser una cabeza de un soldado en una trinchera enemiga, ¿no? Así es el fútbol, ¿no? El fútbol que transmite Aarón es sumamente genuino, una pasión totalmente genuina. Y hablar de este libro de cuentos es hablar de una cosmogonía en la que convergen todo aquel que conoce el fútbol. Es una oda al deporte, pero también a esas innumerables personas que de alguna manera conviven en un punto de la curvatura del balón. Por supuesto trata de jugadores que tienen un talento nato, un talento trabajado, un talento lleno de goles, ¿no? Pero también trata de estas personas que de alguna manera conviven con el balón, aunque no sean de la misma clase social, aunque no tengan el mismo, no vivan ni siquiera en el mismo lugar, conviven, ¿no? Se trata de esos devotos que ven en las canchas lo que otros no vemos, porque la verdad es que a mí me apasiona mucho ver y leer a Aarón en este libro de cuentos. Yo no soy muy bueno para jugar fútbol, nunca lo fui, pero cuando lees el 11 locos peligrosos, te sientes totalmente en la cancha. Eres un jugador, eres un amigo de Aarón jugando al lado de él, ¿no? Y eso me parece sumamente enriquecedor en un texto, ¿no? También trata de esos jugadores que de alguna manera nunca pierden el piso, siempre tienen la humildad para ver hacia adelante de dónde vienen, pero también ven hacia adelante como en la cancha tienen un objetivo y aunque no se sepa en qué momento los pueden parar en seco alguien en ese camino de gloria, ellos siempre van hacia adelante y quieren meter esa pelota en ese arquero.
Y también creo que el fútbol es de alguna manera primitivo, en el sentido de, pues, de que te quieres defender de algo, eh, tienes mucha pasión en el, hasta como el baile. El mismo baile es como todo entrañas, toda pasión, todo sacarlo, todo, y así se me hace un poco el fútbol. Aunque el fútbol tiene esas sombras, ¿no? Esas sombras que vemos como de que podemos pensar que en algún momento que ese partido estuvo arreglado, o que los jugadores, ¿cuánto ganan los jugadores, no? O sea, es a veces inimaginable lo que ganan un jugador y dices, ¿cómo es posible que gane tanto ese jugador? Pero cuando tú vas a unas canchas de un barrio, de tu colonia, y ves a las personas que están ahí jugando, ellos no juegan por nada de dinero, ¿no? Ellos ni siquiera pueden estar atléticos, ni guapos, ni como Cristiano Ronaldo puede estar, ¿no? Pero ellos juegan por otra cosa. Ellos juegan por pasión, es un juego más honesto, un juego sincero, un juego más crudo. Y, y eso creo que también se tiene que tomar mucho en cuenta, ¿no? Y en Once Locos Peligrosos es casi asequible el furor que derrochan los personajes, todos diferentes y todos conectados con algo, ¿no? Con el gol. De alguna manera, con mayor o menor fusividad, se grita un gol. Eh, y aunque no sabes cómo es posible que ese jugador llegó a su club que tanto amaba, cuánto trabajo le costó a esa persona llegar a meter ese gol, uno nunca sabe cuánto esfuerzo puso ese jugador, y tampoco ese jugador sabe cuánto esfuerzo puso aquel fanático que es casi que un punto allá en la tribuna, con su playera del equipo amado, gritando con tanta euforia un gol. A veces el jugador no sabe cuánto esfuerzo le tomó a esa persona llegar a esa grada, ¿no? Y es algo que cada uno tiene una una historia aparte. Aparte del cómo quedaron, es una historia totalmente diferente. Y en este libro hay momentos en los que es casi inevitable leerlo con la voz del Perro Bermúdez, o con la voz de José Ramón Fernández, o estas personas tan conocidas, estos cronistas. Es inevitable. Tú lo lees y lo estás narrando en tu cabeza. Es algo de las cosas que me gustó mucho de este libro. Y en Once Locos Peligrosos es como un álbum de estos que compras de estampitas, que te emociona mucho ver que te salió Messi, que te salió Cristiano Ronaldo, y que dices, qué bueno, ya tengo casi toda la colección. Así es este libro. Es un catálogo de historias futboleras que valen mucho la pena tenerlas en coleccionadas. Porque, porque el fútbol se vive en la cancha, pero también se vive en las calles, se vive en las cantinas, se vive con tu familia en la casa, ¿no? Pero como es este caso, también se vive en un buen libro. Este libro es como ver un partido en letras, bastante, bastante redondo.
Y, y el fútbol, yo creo que es eso, siempre se vive pues totalmente personal. Nunca se vive igual, siempre va a ser muy personal. Y eso es lo que este libro de 11 locos peligrosos te ofrece, como mucha pasión, un derroche de pasión. Y yo le quisiera preguntar a Aarón, en este caso, ¿cuál fue el proceso de escritura de este libro de cuentos tan redondo que lograste escribir, querido Aarón? Gracias, Isra, gracias por tus palabras. Gracias a la Brigada para Leer en Libertad por esta feria popular, por la invitación. Y hay dos preguntas, una de aquí y una de allá. ¿Cuánto cuesta el libro? 25 pesos. O sea, está a precio de ganga, está a precio de super oferta, porque me sumo a esta labor que hace la Brigada de pues hacer fomento a la lectura, ¿no? Escribimos y publicamos más por el gusto de compartir que por el hecho de pretender pues generar recursos, ¿no? Vivimos de otra cosa, el 99.99% de los escritores en México vivimos de hacer otras cosas. Y escribimos porque en eso se parecen la literatura y el fútbol, los dos son una pasión. Nos encanta pues estar en una cancha, lo mismo en una cancha de tierra que en una cancha que es la página en blanco y ahí empezar a crear cosas, historias y demás. Entonces, respondiendo a la pregunta del amigo de la fila 3, 25 pesos. Está, pues es a precio de impresión, ¿no? Y sobre la pregunta de Israel, repítela otra vez, por favor, sí, claro, Israel. sí. Me gustaría saber cuál fue el proceso de escritura de este libro tan redondo que escribiste. Ok. Pues es, ¿cómo decirlo? Es, uno, las ganas de escribir algo. Dos, las ganas de escribir algo que más que conoces, es algo que te mueve, es algo que me apasiona. Cuando estuvimos en talleres de escritura, algunos maestros nos hacían hincapié en esa parte, en escribe aquello que verdaderamente te interese, te mueva, lo sientas, ¿no? No intentes escribir sobre los temas interesantes, los temas que crees que a la gente le van a gustar o que, pues no, más bien sé genuino, sé sincero contigo y escribe sobre lo que te mueve, sobre lo que te gusta, sobre lo que disfrutas. Ese es, digamos, uno de los primeros criterios y como he platicado en otras ocasiones, pues yo conocí los libros muy grande, ¿no? A los 15 años, cuando estaba en el CCH. Pero lo que sí conocí a temprana edad, pues fue la pelota, ¿no? Desde muy chavito me tocó recibir un balón y empezar a explorar las posibilidades lúdicas, las canicas, por ejemplo, las posibilidades lúdicas que el balón me ofrecía y crecí pues acumulando mis propias anécdotas, mis propias historias en relación al balón. Pero digamos ahora grande, adulto, he escrito sobre otras cosas, pero tenía el deseo de escribir sobre fútbol como una especie de homenaje personal a ese juego que me maravilló de niño, ¿no? A ese juego que me mostró el mundo de la imaginación y de la fantasía, ¿no? Que me hizo conectar con ese mundo que estaba dentro de mí y que me hizo pasar tardes increíbles, ¿no? Lo mismo con amigos de la cuadra que en el deportivo o muchas ocasiones pues yo solo en el estacionamiento del mercado que estaba enfrente de la casa de mis papás. Entonces
me siento tan en deuda con esta pasión, con este juego llamado fútbol, que sentía dentro de mí la necesidad de, de hacerle una especie de homenaje, ¿no?, a mi gran pasión, el fútbol, y mi gran amigo, el balón. Y decidí empezar a recabar cuentos y hacer este libro. Y bueno, este viaje empezó hace poco más de 5 años. Empecé a tejer estas historias. Algunas son pues autorreferenciales, hablan de cosas que yo viví, y otras sencillamente pues era un ejercicio de imaginación y de tratar de poner escenarios hipotéticos y ver hacia dónde me llevaban esas historias. Y el proceso fue bastante agradable, bastante divertido, porque además eso me permite escribir, el poder juntar el chile con el dulce, ¿no? Entonces también trataba de que en mi libro de cuentos de fútbol pues pudiera dar pinceladas de otras cosas que me gustan, como la música o la política, y tratar de construir una historia pues que fuera digna del balón, ¿no? O sea, tratar de que la historia fuera robusta, tuviera grasita, ¿no?, fuera lo más redonda posible. Y ahí pues encontré este escaparate, ¿no?, para en la posibilidad de escribir como una forma de hablar de esta enorme pasión que es el fútbol, y que me encanta, ¿no? Y siempre lo he visto como algo mucho más grande que un deporte, ¿no?, que una disciplina deportiva. Para mí el fútbol es un escaparate a la diversión, es un escaparate a la fiesta. Para los que tuvimos oportunidad de jugar en la calle con amigos, sabemos que no necesitábamos muchas veces ni siquiera de la pelota físicamente, o sea, bastaba una lata de Coca-Cola aplastada para echar a volar la imaginación y empezar a crear alrededor de nosotros un estadio y un equipo rival, y toda la liturgia que se da alrededor de un buen partido de fútbol, ¿no? Entonces el proceso implicaba eso, implicaba explorar posibilidades de historias, ¿no? ¿Qué pasaría si sucediera una historia en Brasil con una chica pobre que quiere estudiar medicina y se le trunca la posibilidad, pero su hermano es un apasionado del fútbol y quiere estar en el Maracaná o en cualquier estadio, en cualquier partido de Río de Janeiro, para disfrutar de ese mundial que llegó a su país, ¿no? ¿Qué pasaría si un chico en Marsella pues es embrujado y por lo tanto no puede disfrutar de la semifinal entre Francia y Argelia, ¿no? Entonces uno tiene claro la imagen, pero no sabe exactamente cuál va a ser el desarrollo y cuál va a ser el final del cuento, ¿no? Más bien el cuento va cobrando pues, su ritmo, su propia vida, y ya más bien uno es el encargado de irle dando salida. Y así se fueron construyendo este paquete de 11 cuentos, ¿no? Son 11 cuentos. Al final en el libro quedaron 6 nada más, pero pues era una forma de divertirme y de compartir con la gente esta pasión colectiva, ¿no? Y con quienes no acostumbran o no disfrutan del fútbol, pues también la posibilidad de que pudieran ver este fenómeno desde otra perspectiva, desde otro ángulo, ¿no? Ya no desde el que nos filtra la televisión, no desde la perspectiva que nos maquilla a la FIFA, ¿no?, sino desde este otro ángulo que tiene que ver más con la gente, con el barrio, con las posibilidades que la propia imaginación nos da para poder disfrutar del fútbol. Y ha sido pues grato escuchar a compañeras, amigas que no les gusta el fútbol, pero que se dieron la oportunidad de revisarlo y encontrar historias, ¿no? O sea,
lograron como ver más allá del balón y encontraron historias que les generaron algo por dentro, ¿no? Y eso es lo que me hace saber que pues el libro cumple su cometido, ¿no? Que es el compartir una pasión y el tratar de mirar a través del balón, a través del filtro del balón, pues una realidad y un mundo que está ahí frente a nosotros, ¿no? Lleno de chispazos casi milagrosos, ¿no? Y también de cosas oscuras, de cosas muy sucias y muy turbias que también giran en torno al balón, ¿no? Claro, y creo que eso es de las cosas más ricas que tiene Once Locos Peligrosos, que no nada más, no te cuenta nada más así de ganó Francia contra... No, no. O sea, son historias realmente tan, tan profundas que uno puede llegar a empatizar con alguno de esos personajes, que puede ser un jugador o puede ser alguien que violaron o alguien que, ¿saben? O sea, es como la vida misma a través contada a través del fútbol. Me parece muy, muy acertado en tus cuentos, Aaron. También te quería preguntar, ¿con qué cuento te identificas más? ¿Hay algún cuento que tú digas, yo creo que lo escribí porque yo soy esa persona? O yo creo que este cuento, no hay manera de que yo no me derroche mi personalidad en este cuento. ¿Hay alguno que tengas como favorito en ese sentido? Pues los cuentos, cada cuento es como como un hijo. O sea, todos pues son tuyos, todos los disfrutaste hacerlos, de la misma forma que se disfruta ser un hijo, ¿no? Y todos tienen su encanto, todos tienen esa parte personal que me conecta con ellos. Pero si tuviera que elegir un cuento, yo creo que el primer cuento del libro, que se llama Tenis en los cables, es un cuento quizá el más autorreferencial porque habla de la colonia donde nací, una colonia muy popular de la Ciudad de México. Muchos de los personajes secundarios son personajes, bueno, son personas que existen en el barrio y que los conocí en mi infancia y tiene 25 años que no sé de ellos. Y fue el primer cuento que escribí en mi vida. Entonces, ese cuento, yo quería poner algo muy personal, ¿no? Casi todo lo demás es como prestado de la realidad y de la ficción, pero ese cuento sí siento que le tuve que rascar más a la memoria, más que a la imaginación, y por eso es que me parece que es de los 11 cuentos el que me mueve más en ese sentido. Es porque es como una especie de viaje a mi infancia y a mi adolescencia, ¿no? Y eso me resulta pues necesario, ¿no? Al hablar de fútbol tenía que contarlo desde una perspectiva muy personal, muy, muy íntima. Un desahogo, ¿no? De alguna manera de personalidad en ese cuento, ¿no? Sí, y era, por ejemplo, en ese cuento además del fútbol, es una especie de tributo, ¿no? O de homenaje a la amistad, esa amistad que conocí en la colonia, en la cuadra, esa gente que pues está rota, empobrecida, no tuvo oportunidades, pero que tienen, parecería gente muy rústica, pero que las cosas esenciales de la vida sí las tiene muy claras, ¿no? Como el valor de la amistad. Y es gente que, aunque pueda tener 1000 carencias, en el momento en el que los necesitas para que
te cuiden la espalda porque te tocó rifarte un round con un tiro con un chico de la cuadra, ¿no? Pues están ahí para que ningún otro se meta. O están ahí lo mismo cuando acaricias las mieles del éxito, pero también están ahí cuando te toca morder el polvo. Entonces ese cuento era mi oportunidad para darle las gracias a esos chicos del barrio, ¿no? Abandonados por el sistema económico neoliberal, pero que en medio de esta depredación social logran hacer tribu y acuerparse y afrontar juntos las peripecias y las inclemencias de la vida, ¿no? Entonces, por eso ese cuento para mí era súper importante y es quizá también el más sencillo y modesto de los cuentos, pero era un poquito como un canto a lo que llamamos el barrio, ¿no? Era mi canto personal a esa colonia donde creces, llena de chicos mugrosos, pero con un corazón enorme, ¿no? Bueno, ocupa el primer lugar en la lista de 6 cuentos, pues porque es el primero que hice, pero sobre todo porque era más allá de lo que tiene que ver con el estilo y demás, era como un grito, ¿no? Un grito de gratitud al barrio y a esos personajes del barrio que son los que le dan vida. Claro, claro. Ese cuento en particular me parece muy bueno. Aparte, tuvimos la oportunidad de estudiar juntos en la escuela de escritores y la verdad es que yo he visto cómo ha avanzado tu prosa a pasos agigantados y creo que este es un ejemplo totalmente claro de cómo la prosa de Aarón se va cada vez haciendo tan refinada como alguien que ya sabe en qué momento puede pasarle la pelota a su compañero o en qué punto de la portería tirar el penal. Me parece algo muy, muy enriquecedor de tu parte. Y también tengo otra pregunta que es como, a uno se le hace pues ya normal ver un texto en el que te pueden estar contando un deporte o algo así, una pelea, pero es muy difícil en mi caso, se me hace muy complicado llevar a la literatura un deporte. ¿En tu caso se te hizo un reto particular, volver literatura a un deporte como es el fútbol? No, no porque en el camino hemos aprendido que, ¿no? Alguna vez nos dijeron, ya todo se ha escrito, ya todo se escribió. Más bien ahorita el tema es que lo que escribas lo puedas hacer con originalidad, decía, ¿no? Y no sé si originalidad, pero lo que sí creo es que por lo menos hay que hacerlo con sinceridad, con honestidad, ¿no? Llegué tarde a la lectura y llegué tarde a la escritura. Bueno, no llegué tarde, pues, pero no llegué chiquito como muchos grandes escritores, pero digamos que lo que me digo a mí mismo es, hazlo con toda la dignidad del mundo, ¿no? O sea, no importa que tu texto sea un texto chiquito, pequeño, ¿no? Medianito, comparado con los grandes gigantes de las letras, pero
que te quede a ti la satisfacción de que lo hiciste con el corazón, que lo hiciste con las entrañas, que lo hiciste con absoluta sinceridad. Y, y también lo que he entendido es que hay una conexión entre la realidad y la ficción que va de ida y vuelta, ¿no? La ficción me parece que se construye con, con la imaginación, pero también con un montón de elementos que capturamos de la realidad, ¿no? Y también creo que la realidad es tan, pues tan loca, es tan fantástica y tan mágica que me parece que también le da la vuelta a la ficción. O sea, es más, si uno se pone con atención a observar las cosas que suceden en la vida cotidiana y en la vida natural, real, física, tangible, yo tengo la sensación de que suceden cosas más locas que lo que cualquier escritor pudiera narrar. Entonces, pienso que más que un ejercicio difícil el tomar, en este caso el fútbol, para escribir sobre él desde la narrativa, desde la ficción, más bien trataba como de hacer este ejercicio de recordar, ¿no? Las cosas que he escuchado, las cosas que sé que han sucedido, y también de imaginar cosas que quizá no sé, no me consta que hayan pasado, pero que tengo claro que si son capaces de suceder en la imaginación, por supuesto que es posible que sucedan en la vida real. Entonces, más bien, pienso que este ejercicio de armar historias, en este caso de este libro de cuentos de fútbol, el ejercicio de imaginación es como si metiera, así lo siento, como si metiera la mano a un sombrero de mago, ¿no? Lleno de papelitos, lleno de historias, y los fuera sacando y me fuera, de ahí yo fuera armando la historia y me fueran dando los elementos para construir el cuento. Pero no me fue difícil porque sé que en cualquier escenario humano pasan las cosas más extravagantes y locas que nos podamos imaginar o que podamos creer. Más bien es como darnos la oportunidad y el permiso de entender que eso sí puede pasar, ¿no? Entonces no solo se trató como de, pues créete lo que puede pasar, ¿no? Y si lo puedes imaginar, pues puede suceder. Entonces, no, realmente me pareció como, vamos, algo orgánico. Sí, y me parece que los diferentes estilos y géneros que hay en relación a la narrativa, el fantástico, el realismo mágico, etcétera, son cosas que en verdad suceden en la vida natural, en la vida real. Los escritores están atentos para verlas y para abstraerlas de la realidad y ponerlas en un cuento o en una novela, ¿no? Pero ahí están. Claro. Y me parece totalmente acertado todas las historias que tú escogiste. Son unas historias, se me hacen poderosas, unas historias muy poderosas en lo humano, ¿sabes? Más allá del deporte, es totalmente humano, totalmente pasional. Para mí es un libro de cuentos totalmente redondo. Yo creo que es un libro de cuentos que se los recomiendo totalmente, aunque no les guste el fútbol. Creo que es sumamente enriquecedor y van a ver ahí más allá de un deporte. Entonces, no sé, alguno de ustedes si tenga alguna pregunta para nuestro autor que le quieran hacer, algún comentario. Oscar, te voy a preguntar, ¿tenemos media hora? ¿O? Lo que quieran. Ok. No, son la última presentación del día, pero no tienen que cubrir ninguna hora ni nada.
Va. Sí, depende Vale. también de la gente si quiere participar. Compartir. Ok, bien. Ajá. ¿Alguien quiere preguntarle algo al autor? ¿Tiene algún comentario? Repitiendo, Sí. el libro, 25 pesos. 25 pesos. 25 pesos nada más y se lo van a llevar con la firma de Aarón. Y yo nada más les quiero hacer el anuncio de que otro libro de Aarón, también de tema futbolístico, aunque más infantil, está en las páginas de la Brigada para Leer en Libertad para descargar gratuitamente. Entonces, si acaso no se llevaran, porque no juntan los 25 pesos o lo que sea, no se llevan este libro hoy, no se pierdan la prosa de Aarón, descarguen este otro libro suyo en las páginas de la Brigada para Leer en Libertad. No sé si palabras finales, dado que no Sí. hubo preguntas. Bien. Preguntas, quejas, dudas, comentarios. ¿Alguien? Por acá. Sí. Si puedes pasar aquí para que te oigan. Gracias. Un aplauso a la valiente. Bueno, yo tenía una pregunta. ¿Sí? ¿Qué opinabas acerca de los que se aficionan de más y pueden llegar hasta, pues, agresión, ¿no? Bueno, yo lo comento porque, bueno, por donde yo vivo, mi amigo se encontraba en las canchas jugando fútbol y porque el oponente perdió, fueron por pistolas y los mataron. Entonces, Qué yo necesito así lo que opinen, ¿no? De los que se aficionan de más, ¿no? Ok. Muy bien, muchas gracias. Pues esa es una de las partes oscuras del fútbol, ¿no? El fútbol es algo padrísimo, maravilloso, pero como decíamos, es redondo y tiene su parte luminosa y también tiene su parte truculenta, oscura. Y dentro de esa parte oscura no todo lo hace la FIFA. Hace casi todo, pero también hay una parte que hacemos nosotros. Y esa parte oscura tiene que ver con la violencia, ¿no? Lamentablemente, la frontera entre la pasión y el fanatismo a veces es muy delgada y me gusta sudar la camiseta y ver un partido como el que vimos ayer, la final, ¿no? Más allá de los bemoles del penal y del tercer gol, ¿no? Y de la mano de la FIFA, no de la mano de Dios, sino de la mano de la FIFA, esta parte de entender que si no estamos medianamente en equilibrio, es muy fácil que se encienda la pólvora, que caiga una chispa en la pólvora y un partido de fútbol que debiera ser una fiesta, más allá de quién gane, termina siendo una tragedia, ¿no? Y esto lo vemos, y como les decía, esto ya no es la FIFA, somos nosotros. Lo mismo lo vemos en un deportivo llanero, ¿no? Donde dos equipos se agarran a trompadas, y también lo vemos en estadios, ¿no? Como sucedió en Querétaro hace un par de años, donde un momento de locura hizo que la gente pues empezara a agarrarse a golpes y mayoritariamente los aficionados de Querétaro golpearan a los aficionados del otro equipo y acabó en una verdadera tragedia. Y ese es el gran riesgo que encontramos pues en la pasión, en una pasión, ¿no? En algo que nos mueve hasta las entrañas como el fútbol, que fácilmente podemos cruzar la frontera y desatar algo que va totalmente en contra de lo que el fútbol nos quiere ofrecer, ¿no? El fútbol para mí es un escaparate, es una fiesta, es un pretexto para compartir, para gritar, desahogarnos también, pero también con esta línea clara, ¿no? De no podemos cruzar el límite de sentirnos, sí, que si mi equipo pierde o el aficionado le mienta a la madre al delantero de mi equipo, pues eso es justificación para que arda Troya, ¿no? El límite de la catarsis, ¿no? Sí. Debe de haber un límite en la catarsis en ese sentido, ¿no? Porque, pues, si bien es catártico gritar el gol y hasta algunas personas meterse a la cancha y
correr y hasta que los saquen del estadio, ¿no? Ese es como, ¿hasta dónde llega esa catarsis? ¿Llega a una pistola? ¿Llega a dónde, no? O sea, creo que ahí cabe mucho la humanidad aparte del desahogo, ¿no? Sí, y eso es, digamos, una de las cosas que nosotros como aficionados necesitamos tener claras, ¿no? No, 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 no caer en esa parte de, pues vamos a hacer de esto la vida misma, ¿no? O sea, no, es algo divertido, es un cotorreo el fútbol y los equipos y echar desmadre, pero bajo ninguna circunstancia me voy a medio matar con el cuate que está enfrente porque le va al otro equipo o porque no está de acuerdo en mi visión del fútbol. Entonces, creo que es importante que esa tarea nos toca a nosotros, ¿no? El entender que el fútbol es para divertirnos, para pasarla bien, para echar cotorreo, pero que no podemos llevarlo a esa otra parte, ¿no? A nuestro lado turbio y oscuro, porque entonces se vuelve algo que es una fiesta, se vuelve una pesadilla, una tragedia, caos. Entonces es importante que podamos pues verlo con esa mirada juguetona, ¿no? Si mi equipo gana, que a toda madre, si mi equipo pierde, me río igual, ¿no? Y si somos campeones, qué chido, y si nos tocó perderla, no pasa nada, la vida sigue y me seguiré divirtiendo, ¿no? Entonces, no darle ese tono determinante a algo que es un juego, porque el fútbol es un juego, ¿vale? Ya varios compañeros han comprado el libro. Aarón se los va a firmar aquí en cuanto acabe. Nomás el primero, ya se van, que se los firmas a Adriana, que está ahí atrás. Los demás se los va a firmar a Aarón. Ustedes mismos le digan para quién es. Y con eso terminamos esta... Ah, perdón. Adelante. A cada uno de ustedes, si son tan amables, ¿qué opinión tienen de la afición con estos ridículos que hace la selección y esta mafia que genera dinero pero no genera el espíritu deportivo? Okay, bien. Sí, adelante, venga. Al último dijiste algo, ¿no? Se pierda o se gane. O sea, o el triunfo o la victoria, o el triunfo o el fracaso, son un par de embusteros, ¿sí? Porque no van a estar para toda la vida. Así, ¿no? Un poco elegante, ¿no? Y esto, pues, escuchado y compartido para el público. Gracias. 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 Bien, ¿qué pensamos de la selección? Pues se me hace un poco como de la afición. Ya. Claro. Sí, me parece un poco lo que veíamos hace no mucho tiempo que sucedía en el país. O sea, lo que sucede en el fútbol mexicano me parece que es como lo que veíamos en macro, ¿no? Una gran afición para un equipo gris, ¿no? En cuanto a la selección mexicana y también, o sea, un gran pueblo para un gobierno tan enano, ¿no? Como el que teníamos antes de la llegada del Movimiento de Regeneración Nacional al poder. O sea, pienso que el fútbol es como un microuniverso de México, del México del ayer, súper corrupto, atrasado, todos en el saqueo de ver qué se lleva, qué pedazo del pastel llamado fútbol mexicano se llevan, valiéndole gorro la afición, ¿no? Afición que es
de un corazón casi masoquista porque sigue depositando un montón de fe y de confianza en un equipo plagado de elementos turbios y que pues, fue evidente en este mundial, ¿no? Entonces, pues es una gran afición para una liga y una federación muy mediocre, ¿no? Claro, claro, claro. Eso es lo que la afición necesita entender, ¿no? ¿Qué hicimos nosotros con el viejo régimen? Pues, o sea, castigarlos en las urnas, ¿no? Decirles, ustedes se van, ¿no? Porque no responden a lo que este país requiere y necesita. Y lo mismo deberían de hacer los aficionados, claro. Ir a las urnas es una forma de boicotear este sistema depredador. Y no ir a los estadios, no comprar las playeras, pues es otra forma de mandarle un mensaje, ¿no? A quienes controlan el fútbol aquí en México, que es, pues ya nos cansamos de esta mala película, ¿no? De esta representación chafa, que se hace evidente en los mundiales, ¿no? Se hace político, casi, ¿no? Por ejemplo, en los mundiales es una contienda de país contra país, casi que política, ¿no? Es una especie de guerra deportiva, ¿no? Y eso se va viendo en macro y micro, ¿no? Acá en los equipos de México se ve lo mismo que se ve en los mundiales a mayor o menor intensidad, ¿no? Porque siento que el fútbol se vuelve de alguna manera político por el hecho de tener tanta pasión arraigada en él, como lo tienes con tu país mismo, ¿no? Así es. Adelante. Es medio pregunta y medio aseveración, perdón. ¿Por qué? Porque el llegar a catarsis es brincarse todo. ¿Por qué? Porque esencialmente es una sublimación, o sea, el deporte es un simbolismo que genera una sublimación de la agresión. Entonces siempre existe la posibilidad de, en lugar de brincar y sublimar el valor, llevarlo a la pólvora. Ese es el problema. Entonces, sí, estoy totalmente de acuerdo, la visión siempre tiene que ser el avance en función de lo que estás planteando como una función catársica que es necesaria para todas las sociedades, pero el primer paso siempre es la sublimación, o sea, el volver, o sea, clásico del tenis, no el último que le pega dentro de la cancha es el que gana, el que lo recibe dice, puta, me están matando, y lo siente como un dolor físico, o sea, ahí tú lo ves y los corajes, bueno, ¿para qué te digo? Los corajes de McEnroe, de Ilie Nastase, ¿no? Conocidos. Y eso eventualmente, el problema es ese, ¿no? Y también te dice qué tan grande es el fútbol en México, porque una selección, pues lo sabemos, ¿no? Que se hizo primero por la gente que escoge, después pasa por la política y después pasa por un entrenador que es argentino y que decide no poner delanteros y que con eso, a pesar de eso, México tuvo, jodido a Argentina 70 minutos. Entonces, a pesar de que escogimos, de que tenemos todo absolutamente en contra, pues si hubiera llegado 2 o 3 cuates, bueno, hablando ya en términos reales, si hubieran puesto una media adecuada y hubieran tenido un entrenador tipo Zidane, pues les meten 6 goles, así de fácil. Entonces, a pesar de todo, te da jugo para lo que existe. Desafortunadamente, todo es un ciclo y lo vemos como lo que está pasando, ¿no? Tanto entendiendo como que, bueno, sí, 1,800 pesos por una camisa, etcétera, etcétera. Bueno, 2,800, bueno, depende de quién, ahora sí que dónde la compres, pero bueno, esencialmente ese es el precio que dieron de base, hay dilas, pero bueno, no entremos en broncas de comercialización y de niveles de comercialización y quién sabe y quién no, pero bueno, el punto es ese, o sea, sí es cierto, existe muchísimo, pero también existe muchísimo por desarrollar, como lo que decías, o sea, es totalmente claro, o sea, es un ciclo, ahorita vamos hacia abajo, ¿por qué? Porque pues Argentina estuvo así de estar fuera del Mundial por nosotros y
y lo vemos como un fracaso. Entonces, tanto no es... No, sí, de acuerdo, pero de alguna forma te dice que en ese escenario tan negro, de la misma manera que eventualmente en lo que estamos ahorita en un crecimiento político, existe también ese fermento y esa espuma que depende de que se llegue a algo sólido y lo agarremos y avancemos, o digamos otra vez y nos cortemos las venas y todos estamos mal. O sea, hay que entender, a eso va el mensaje, tanto de, bueno, sí es una catarsis, de acuerdo, es una catarsis, pero pasa por la sublimación, pasa por lo simbólico, pasa por lo objetivo y lo subjetivo, y eso es lo que hay que entender. O sea, no solamente es decir, es que es matar al vecino. O sea, hubo gente que dijo, pues al que hay que matar es a Martino. Bueno, ¿para qué te digo? El Canelo, ¿cómo se puso? O sea, no hay que ir muy lejos, ¿no? Entonces, perdón que sea medio tratando de... No llegué al principio, por eso probablemente esté fuera de contexto, pero de alguna forma lo que vi es que en el tratamiento también de alguna forma faltaba el planteamiento y probablemente haya sido previo, pero también hay que ser claros en función del avance del pensamiento, que es la forma del deporte y cómo se tiene que eventualmente apoyar. Lo que se vuelve simbólico tiene que tener una representación y algo sólido, ¿no? Y eso es lo que molesta, ¿no? La diferencia entre los planos, lo que se quiere, lo que se puede y lo que se debe de hacer. Entonces, bueno, perdón, medio freudiano y demás, pero bueno. Okay. Bien, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias. Pues gracias a todos.